Bueno, continuamos aquí en la universidad. Hay problemas con el internet porque se está yendo la luz, entonces vamos a tratar de avanzar lo que podamos. Tenemos el siguiente ejercicio. Habíamos hecho dos, ¿verdad? O solo uno. No, solo uno habíamos hecho. Ok, vamos a ver el siguiente. En el siguiente tenemos un escalar 3. Vamos a multiplicar y queda 6x, queda 3, menos 6 y menos 3 más 3y. Luego tenemos una multiplicación de matrices. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? 2 por 1. 2 por 1. ¿Y la otra matriz tiene? 1 por 2. 1 por 2. Entonces, ¿se puede multiplicar? Sí, ¿verdad? Su resultado va a ser 2 por 2. Y sacamos esos valores. C11 sería multiplicar primer renglón, primera columna. Sería menos 1 por menos 2. Queda igual a 2. C1, 2. Primer renglón, segunda columna. Menos 1 por 3, queda menos 3. C21. Ahora sería segundo renglón, primera columna. 2 por menos 2 queda menos 4. Y tenemos el C22. Segundo renglón, segunda columna. Y queda 6. Entonces, esa sería la multiplicación. Igual, en el lado derecho, multiplicamos el escalar 2, queda menos 10, 0, menos 10 y 6. Ahora vamos a hacer la suma del lado izquierdo. 6x más 2
6x más 2. 3 más menos 3 queda 0. Menos 6 más menos 4 queda menos 10. Y menos 3 más 3y más 6 queda 3 más 3y. Y ahí tenemos entonces una matriz para cada lado. Ahora vamos a verificar si existe igualdad. Vemos que las dos matrices tienen el mismo tamaño. Y lo otro es que cada elemento de la primera matriz debe ser igual a el elemento de la segunda matriz. Entonces, en este caso, las que tienen variables no las vamos a revisar, solo las que no tienen variables. Por ejemplo, acá tengo 0. Tengo que verificar que en el otro lado también tenga el mismo valor. Por ejemplo, acá tengo menos 10. Verifico que en el otro lado también tenga menos 10. Entonces, existe igualdad. Vamos a comenzar a despejar. Vamos a comenzar con la x. 6x más 2 lo voy a igualar a menos 10. Paso el 2 negativo, me queda menos 12. Y paso el 6 a dividir. Y me queda menos 2. Ahora vamos a despejar la y. 3 más 3y lo igualo a 6. Paso el 3 a restar. Me queda 3. Y paso el 3 que está multiplicando a dividir. Y me queda 1. Y ahí tenemos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Licenciado, y para la comprobación. La comprobación tendría que, para estar 100% seguro, hacerlo con el original. Es decir, esto ya es opcional. Sería 3, 2 multiplicado por menos 2 que dio x, 1, menos 2 y menos 1 más 1, que es el valor de y. Entonces lo que hace es resolver cada lado. Queda menos 4, 1, menos 2, 0. La multiplicación de matrices ya la habíamos hecho y quedaba 2, menos 3, menos 4, 6. Y el escalar quedaba menos 10, 0, menos 10, 6. Entonces multiplica el 3, queda menos 12, 3, menos 6 y 0. Y por último hace la suma. Menos 12 más 2, menos 10. 3 más menos 3, 0. Menos 6 más menos 4, menos 10. Y 0 más 6, 6. Y ahí verifica que a ambos lados le queda igual. Esto es opcional.
¿verdad? Yo eso no lo reviso. Igual lo pueden hacer siempre y cuando tengan espacio en las hojas de examen, ¿verdad? Recuerden que este parcial, los temas llevan bastante procedimiento. Entonces, esas personas que tienen letra bien grande deben de ser un poco más pequeña para que pueda caber todos los ejercicios en las hojas. Preguntas. Preguntas. Estamos bien. Ok, vamos a hacer uno más para terminar lo que son las ecuaciones matriciales. En este caso, tenemos una multiplicación en el lado izquierdo. ¿Qué tamaño tiene la primera matriz? 3 por 3. Y la segunda matriz, 3 por 1. ¿se puede? Sí, ¿verdad? Sí. Su resultado sería 3 por 1. Comenzamos con el C11. Sería primer renglón, primera columna. X más 1 por 1 más 2 por 3 X más 2, más X más 2, perdón. Sí. X más 2 por 1 más 2 por 3 más menos 1 por 1. El desarrollar me queda X más 2 más 6 menos 1. ¿Cómo me queda al final? X más 7. Ese sería el elemento C11. C21 sería multiplicar segundo renglón por primera columna. Menos 4 por 1 más 2y por 3 más 0 por 1. Se me queda menos 4 más 6y más 0. No ponemos el 0. Ese sería el C21. Y por último el C31. Tercer renglón, primera columna. Sería entonces 2 por 1 más 5 por 3 más 1 menos z por 1. Me queda 2 más 15 más 1 menos z. ¿Cuánto me queda al final eso? 18 menos Z. 18 menos z.
Y ahí tenemos entonces la igualdad de matrices, que en este caso, como todas tienen variable, hay igualdad. Vamos a despejar cada una de ellas. X más 7 lo igualo a 10. Paso el 7 a restar. Y me queda X igual a 3. Menos 4 más 6Y lo igualo a 8. Paso el menos 4 positivo. 8 más 4 queda 12. Y paso el 6 a dividir. Y me queda 2. Y la última, puedo pasar menos Z positivo. El 19 negativo. Z me queda igual a 1. Y ahí tenemos el valor de cada variable. ¿Preguntas? Preguntas. Un ejercicio de ecuaciones matriciales en examen va a costar 15 puntos. No es difícil, solo es de hacer las operaciones, multiplicaciones, sumas, restas, despeje, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Preguntas. No hay preguntas. Ok. Vamos a entrar a reducción de matrices. Les voy a mandar al grupo información teórica que no la ando acá. Y les voy a explicar qué es una matriz reducida. En el grupo les acabo de mandar qué es una matriz reducida. Para que una matriz sea reducida, debe cumplir 3 condiciones. La primera es que la primera entrada, distinta de 0, del primer renglón, llamada entrada principal, debe ser un 1. Los elementos de esa columna, donde aparezca una entrada principal, deben de ser ceros. Entonces, el primer elemento del primer renglón debe ser un 1. Se llama entrada principal. Y donde exista una entrada principal, los elementos de la columna deben de ser ceros. Esa es la primera condición que debe cumplir. Ahora, puede darse el caso que el primer elemento no pueda ser un 1. Por ejemplo, si ustedes miran en este segundo ejemplo, todos los elementos de esa columna
son ceros. Entonces no vamos a poder convertir un 0 en un 1. Entonces la entrada principal puede ser la segunda, ¿verdad? Siempre y cuando los elementos anteriores en la columna sean ceros. Ahora, lo ideal siempre va a ser esto, ¿verdad? Que el primer elemento sea un 1. Esa es la primera condición que debe cumplir. Y recuerden que donde hay una entrada principal, los elementos de la columna deben de ser ceros. Ahora, la segunda condición me dice que en cada renglón donde existe una entrada principal, siempre debe estar ubicada a la derecha de la entrada principal del renglón anterior. Entonces, la primera condición me habla del primer renglón. La segunda condición me habla del segundo en adelante. Entonces, la segunda condición lo que me dice, si yo acá tengo una entrada principal y estos son ceros, en el segundo renglón, la entrada principal debe estar a la derecha del de arriba. Y como ahí hay una entrada principal, los elementos de la columna deben de ser ceros. Y así vamos a ir viendo cada renglón. En el tercer renglón, la entrada principal debe estar a la derecha del de arriba. Y como acá hay una entrada principal, los elementos de la columna deben de ser ceros. Eso es lo que me dice la segunda condición. Ahora, puede darse el caso, lo ideal es que el siguiente elemento en cada renglón sea la entrada principal. Pero puede darse el caso que no pueda colocarse la entrada principal en el siguiente elemento. Entonces, puede estar 1, 2, 3 espacios más adelante, siempre y cuando esté a la derecha. Pero ahora, nosotros siempre vamos a buscar que me quede así. Eso es lo que vamos a buscar. Pero a veces vamos a tener casos diferentes, como el segundo ejemplo que les puse. Ahora, la tercera condición. Esta es, si existen renglones de ceros, estarán ubicados en la parte inferior de la matriz. Solo en caso de que existieran, ¿verdad? O sea que esta no siempre la vamos a aplicar. Esta solo es cuando existan renglones de ceros. Y lo que me dice es que un renglón de ceros siempre tiene que estar en la parte de abajo de la matriz. No puede estar en medio, teniendo abajo entradas principales. Esas son entonces las condiciones que debe cumplir. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para ver si son o no matrices reducidas. Si vemos el primero, entrada principal es 1, sí. Los elementos de la columna son ceros, sí. Cumple la primera condición. Segundo renglón. Entrada principal es 1, sí. ¿Está a la derecha del de arriba? Sí. ¿Los elementos de esa columna son ceros? Sí. Entonces, hasta el segundo renglón, vamos bien. Tercer renglón. Es un renglón de ceros, ¿verdad? No hay entrada principal. No hay entrada principal. Y como es un renglón de ceros, me dice que el renglón de ceros tiene que estar en la parte de abajo. Entonces, sí cumple. Se dice que esta matriz sí está reducida.
Si vemos la segunda, entrada principal es 1. Los elementos de la columna son ceros. Segundo renglón, entrada principal es 1. Está a la derecha del de arriba. Los elementos de la columna son ceros. Tercer renglón, entrada principal es 1. Está a la derecha del de arriba. ¿Los elementos de la columna son ceros? No, ¿verdad? Entonces, esta no está reducida. ¿Alguna pregunta? Preguntas. ¿Por qué la primera sí está reducida, Lick? Sí, porque cumple las tres condiciones. El 1, los ceros. El 1 está a la derecha, los ceros. Y en el último no hay entrada principal, pero es un renglón de ceros. Y está en la parte de abajo. Entonces cumple las tres. Solo son esas tres condiciones. Esas tres condiciones debe cumplir, ¿verdad? Y recuerden que la tercera solo es cuando existan renglones de ceros. Si no existen renglones de ceros, solo debe cumplir las primeras dos. Ok, veamos el tercer ejemplo. ¿Está reducida o no? Sí. No, No está reducida. ¿Por qué? No. ¿Por qué no está reducida? Alguien que me diga por qué no. Por el 1 de la tercer columna. Ajá, ¿qué pasó? ¿Tercer columna o tercer renglón? En el tercer renglón porque hay un número 1 en la segunda columna. Ajá. Y debe estar. Siempre la entrada principal tiene que estar a la derecha del de arriba. Entonces, si cumple lo primero, ¿verdad? Segundo renglón, sí cumple, pero el tercer renglón no cumple. ¿Por qué? Porque el 1 está a la izquierda. Entonces, por eso es que no está reducido. Porque cada entrada principal siempre tiene que estar a la derecha del de arriba. Vamos a ver este de acá. ¿Está reducido? ¿Sí o no? Sí. sí está. ¿Sí está reducido? 1, ceros, 1, derecha, ceros, 1, derecha, ceros. No hay entrada principal, el renglón de ceros está en la parte de abajo. Sí está reducido. Vamos a ver el siguiente. ¿Sí o no? No, No. No. Todos dicen que no.
Ok, miremos. Entrada principal es 1, los elementos de la columna son ceros. Entrada principal es 1, está a la derecha. Los elementos de la columna son ceros. Entrada principal es 1, está a la derecha. Los elementos de la columna son ceros. Entrada principal es 1, está a la derecha. Los elementos de la columna son ceros. Sí está reducida. Muchos piensan que no está reducida porque miran un 1 y dicen, como ese es un 1, esos tendrían que ser ceros. Pero la entrada principal del tercer renglón es el primer 1 que aparezca, ¿verdad? Entonces, esto ya no influye y si seguimos, vemos que sí cumple con todas las condiciones. Entonces, no es que si miran un 1, tiene que haber 0 en la columna. Sí, si miran un 1, pero es la entrada principal. Y en este caso, este 1 no es la entrada principal. La entrada principal es el 1 que está antes. ¿Estamos? Y la última, ¿está reducida o no? No, No. ¿Por qué? porque la segunda, la entrada principal no está en el segundo renglón. La segunda entrada principal no La está en el segunda segundo. columna. Ajá. ¿Qué dicen los demás? O sea que usted dice que no, porque este 1 tendría que estar acá. Sí, ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Pero está a la derecha. ¿O Está a la por fuerza derecha. tendría que Correcto, puede estar. No hay ningún problema. Lo ideal es tener el 1 acá. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque todos estos son. Espérenme aquí. Porque todos estos son ceros. Entonces no puede ir el 1 en esa parte de ahí. Está a la derecha, no hay ningún problema. ¿Qué dicen los demás? En fin, ¿sí o no? Sí, ¿Está está reducida? bien. Sí, sí está. Sí está reducida. Ok, miremos. Entrada principal es 1. Los elementos de la columna son ceros. Segundo renglón. Entrada principal es 1. Está a la derecha. Los elementos de la columna son ceros. Tercer renglón. No hay entrada principal. Es un renglón de ceros. Pero en el cuarto renglón sí tengo entrada principal. Entonces, no está reducida porque al tener un renglón de ceros, ese tiene que estar en la parte de abajo. ¿Estamos? ¿Preguntas? Lick, yo tengo una consulta sobre el ejercicio anterior. Ajá. En el último tenemos un renglón, en el último renglón no Ujú. está todo lleno de ceros, sino que el último es un número 1. Correcto. ¿Eso Como se no hay puede renglón de o ceros, solo toma en cuenta las primeras dos condiciones. Son tres condiciones, ¿verdad? Pero la tercera se aplica solo cuando existen renglones de ceros. Esta solo se aplica cuando existen renglones de ceros. Cuando no existen renglones de ceros, solo aplicamos las primeras dos. ¿Quedó claro? Sí, Lick, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien con matrices reducidas? Ahora, hay tres operaciones que vamos a utilizar para poder reducir una matriz. O sea que cuando nosotros tengamos estas matrices que no están reducidas, podemos convertirlas a matrices reducidas utilizando tres operaciones, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver
en la clase del lunes. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vamos a quedar acá. El lunes vamos a continuar ya con cómo vamos a reducir esas matrices. Continuamos el lunes. Pasen buen día. Buen día. Gracias, Lick.